Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Sabrina Vallejos, soy técnica en comunicación y trabajo grupal, soy técnica superior en intervención psicosocial o lo que se conoce como psicóloga social. Ya me recibí hace un par de años y por razones de convicción he intentado desarrollar mi carrera en forma independiente, ya que el no pertenecer a una institución específica te permite tener lo que se llama en nuestra carrera la distancia óptima, ¿no? Eh, Así que durante este tiempo lo que he logrado es desarrollar mi habilidad para realizar proyectos sociales en forma independiente, eh, contratada a veces o buscada por organizaciones sociales, por organizaciones públicas, privadas, pero bueno, realizando los proyectos sociales yo de mi autoría, realizando los proyectos de investigación que rodeaban a este proyecto social. Obviamente lo primero que se plantea es una idea, ¿no? O una hipótesis, como le decimos nosotros. Yo lo que recomiendo siempre en relación a esa idea o hipótesis, que por ejemplo podría ser que es necesario, no sé, hacer un centro recreativo en mi barrio, ¿no? La hipótesis sería que teniendo mayores actividades extraescolares, los jóvenes, por ejemplo, tendrían una mayor contención social y se reduciría el consumo de drogas o la violencia en el barrio en donde estoy. Esa podría ser una hipótesis de lo que engloba el proyecto social. Yo lo que siempre recomiendo es detrás de esa hipótesis o esa idea realizar un trabajo de investigación. Este trabajo de investigación se puede hacer de dos maneras, o por lo menos yo lo desarrollo de dos maneras. Una es buscando en internet, en otros proyectos sociales similares, en otras localidades, en otras ciudades. En el caso mío, bueno, como formo parte de diferentes organizaciones a nivel mundial, busco proyectos similares en otros lugares para ver, bueno, cómo funcionaron, cómo se desarrollaron, qué planificación tienen, qué sustento o financiación tienen. Y averiguó, digamos, desde lo técnico, ¿no? O sea, cuáles fueron las ideas, cómo fue la implementación, cuáles fueron los recursos que encontraron y les fueron fáciles de generar. Y después está la investigación de campo, que se le dice que es verdaderamente investigar en el barrio o en el contexto en donde yo voy a desarrollar el proyecto, ¿no? Si verdaderamente, primero, el problema, ¿sí? O la necesidad, no problema, yo siempre planteo necesidad, ¿no? Que yo estoy planteando verdaderamente existe, porque a veces es una cuestión de como mía, personal, pero en realidad no, vos vas a la plaza del barrio y los chicos juegan a la pelota, o hay, digamos, actividades que se desarrollan, no dentro de un centro recreativo, pero sí actividades que se desarrollan y en donde los chicos están contenidos, por ejemplo, pero nos damos cuenta de que igualmente hay violencia e igualmente hay abuso de sustancias, por ejemplo. Esa podría ser digamos, como algo que nos dé la investigación, ¿no? O nos damos cuenta que ese grupo que es el que consume o el que genera estas situaciones de violencia en el barrio, no le atrae ningún tipo de actividad, o sea, no les propones, no sé, actividades deportivas si no les interesa, les propones. Entonces, también es una forma de decir, bueno, ¿qué le interesa a esta población objetivo a la cual yo quiero llegar, ¿no? Si mi objetivo es los jóvenes entre 12 y 15 años, ¿no? Que ya detecté que tienen esta problema, por llamarlo de alguna forma, o que generen estas situaciones de violencia en el barrio. Bueno, ¿cuál es su necesidad?
¿sí? Ya pasa a hacer una evaluación de que está bien, pongo el centro recreativo, considero que es necesario, pero bueno, también me sirve el trabajo de investigación para qué voy a dar en ese centro recreativo, cómo voy a acompañar a este grupo objetivo, ¿no? Porque este lugar tiene un objetivo en particular. Entonces, quizás lo pongo, veo la necesidad, se acerca gente, pero no es el grupo de gente al cual yo quiero dar respuesta, o no soluciono lo que yo quería solucionar, que era la prevención de la violencia o llegar a este grupo de jóvenes. Entonces, qué sé yo me he dado cuenta haciendo, ¿no es cierto?, como pensando en los grupos de acá de jóvenes, ¿no? Que bueno, acá se da muchísimo que ese grupo, digamos, en donde se dan estas situaciones de abuso o les gusta, qué sé yo, algo que a mí no me interesa, pero que es común, por lo menos acá en esta localidad, que es el freestyle, que se llama como un rapeo, ¿no? Que se hace. Y bueno, acá, por ejemplo, funcionaría organizar clases de rapeo, o de hip hop, o de ese tipo de cosas. Eh, entonces, bueno, incluiríamos a través del trabajo de investigación y de verdaderamente hacer un trabajo de campo y de verdaderamente centrarnos en la necesidad del grupo objetivo, ¿sí?, al cual nosotros queremos dar respuesta, de incluir dentro de ese centro actividades que verdaderamente respondan a la necesidad que estamos buscando resolver. Esto hablando en relación a la investigación, ¿no? Como primera base. Esto siempre un trabajo previo, porque muchas veces uno dice, bueno, hago tal proyecto y es como que uno piensa ya en materializarlo, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo que comprar esto, pongo una fecha. Y en realidad el trabajo de investigación, en el caso mío, bueno, pasé hace 2 años de realizar proyectos sociales a realizar y capacitar a la gente, también como un proyecto social, ¿no? A realizar sus planes de negocio y sus propios emprendimientos, ¿sí? Y trabajo brindando financiación a emprendedores y en este momento me encuentro dando clases en la Cámara de Comercio de una ciudad acá cercana a Neuquén Capital, brindando asesoría a comercios que ya están hace años, porque bueno, muchas veces también pasa en los proyectos sociales que quizás, bueno, hubo esta puesta en escena, se empezó a hacer, empezó todo con mucha fuerza, pero con el tiempo esta falta de planificación, esta falta de investigación, esta falta de crear un escrito, como les digo yo, hay que poner todo siempre por escrito, elaborarlo, generó que lo que pasara es que con el tiempo se fuera como decayendo o se encontraran con más obstáculos que soluciones, y eso genera mucha frustración porque no nos olvidemos que todo lo que tenga que ver con proyectos sociales son sin ánimo de lucro, o sea, todo lo que se genera no tiene una regalía, se vuelve a invertir en el proyecto social, no hay una ganancia. Eso hace que muchas veces, más que nada al inicio de los proyectos sociales, no podamos ni siquiera a veces cubrir el gasto de la inversión de tiempo que estamos haciendo para sacar adelante el proyecto, ¿sí? La mayoría de las situaciones que yo he visto, que no son las mías, la gente se dedica a tener un trabajo en relación de dependencia o de realizar una actividad, digamos, laboral, y en su tiempo libre desarrolla esta actividad social, y eso también genera un desgaste porque uno tiene una obligación, ¿no? En el caso de los que tienen familia, encima tienen obligaciones familiares. Entonces, el trabajo de investigación que les planteo como inicio de cualquier proyecto social, lo que te permite es esto: ir visualizando cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de problema, o por lo menos tener una planificación lo más acertada posible, ¿sí?, antes de llevar a la puesta en práctica del proyecto social,
que nos permitan prever, ¿sí? Planificar y contrarrestar, digamos, todas las posibles, ¿cómo se podría decir? Baches que tengamos, digamos, con el proyecto social. Yo trabajo principalmente, los proyectos sociales a los cuales yo he realizado son proyectos sociales que son gratuitos al público, ¿sí? Por una cuestión personal mía, trato de generar la planificación económica que implique una inversión de un sector, ya sea privado, esto lo vamos a hablar igual más adelante, o público, ¿sí? Que permita que yo pueda realizar el proyecto social y que la persona que lo va a recibir, ¿sí? O lo va a ser usuario, les digo yo usuarios, lo reciba gratuitamente. Esto no significa que tenga mayor participación, esto también es un, digamos, error o una idea que tenía yo de que, bueno, en la medida en que sea gratuito al público la gente iba a participar más. No nos olvidemos que con los proyectos sociales estamos dando respuesta a una necesidad, ¿sí? Entonces, en realidad, tenemos que verdaderamente haber podido llegar a la necesidad del sector al cual queremos dar respuesta para que participen, ¿sí? Sea gratuito o pago, primero tenemos que haber podido verdaderamente resolver la necesidad del sector. Yo trabajo igualmente con grupos reducidos, ¿sí? Más allá de que los proyectos sociales son amplios y bueno, a veces tienen participaciones de más de 100 personas, trato principalmente en lo personal de trabajar con grupos de no más de 30, para que me permita en el poco tiempo que tenemos, ¿sí? Poder compartir más personal, más directo, ¿sí? Porque si no, lo que se genera es que siempre falta tiempo para que todos puedan, digamos, sentirse que uno les está brindando el 100% de lo que les estás dando respuesta, ¿no? Yo brindo principalmente capacitaciones. En los últimos años he hecho proyectos principalmente de capacitación sobre derechos humanos, sobre cómo realizar emprendimientos, sobre prevención de violencia de género, sobre prevención de violencia en los jardines, en los equipos interinstitucionales, prevención de abuso sexual infantil, entre otros, son varios, no me los acuerdo todos. Esos son algunos de los que he hecho en el último año. El primero, que fue hace ya casi 10 años, fue sobre inclusión laboral y educativa para jóvenes, que lo desarrollamos a través del Ministerio de Desarrollo Social de acá de la provincia de Neuquén. Ese fue el primero, lo hice cuando tenía 24 años. Y bueno, a partir de ahí empecé a enamorarme de esto de poder hacer la planificación y la proyección de estas ideas, digamos, de prevención principalmente. Después de este trabajo de investigación, después de sentarnos, escribirlo, evaluar verdaderamente si lo que yo pensé es válido o no, ¿sí? Con ese trabajo de investigación siempre es bueno, ¿sí? Aunque nosotros descubramos que lo que nosotros habíamos pensado no va a servir, es bueno, porque todo ese trabajo de investigación nos puede dar la pauta, si obviamente trabajamos el ego, que es lo más importante. Si nosotros lo que buscamos es dar respuesta a la necesidad de la gente, no dar respuesta a lo que yo creo que el otro necesita, que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Como seres humanos. Si verdaderamente puedo trabajar mi ego, como digo yo, ese trabajo de investigación me va a dar las pautas para desarrollar o el proyecto de la mejor manera o desarrollar un proyecto que verdaderamente sirva. ¿Se entiende?
que verdaderamente logre el objetivo que yo estoy buscando lograr. Siempre y cuando tengamos esta capacidad de ver, ¿sí?, la realidad que estoy queriendo solucionar o ayudar o acompañar, y no querer validar lo que yo estoy diciendo, porque a veces pasa también, por eso les digo esto de trabajar el ego, que uno como ser humano, ¿qué pasa? Cuando vos decís, bueno, para mí esto es así, se encuentra o sincroniza o escucha o ve todo lo que valida esa idea, ¿no? O sea, esto es una cuestión neurológica. Me ha pasado con mucha gente de querer, yo nunca, cuando acompaño, ¿sí?, a personas, porque bueno, también desarrollo otras tareas de acompañamiento psicosocial en diferentes situaciones, me ha pasado de, yo jamás digo, bueno, vos tenés que hacer esto, o vos para lograr este objetivo tenés que hacer esto otro, ¿no? Nunca interfiero en lo que yo digo, el libre albedrío, o sea, toda solución tiene que salir de uno. Para mí todos tenemos las respuestas, ¿no? Nosotros como psicólogos sociales, como agentes de cambio, no solo yo como profesional, sino todo el que se compromete con una tarea humanitaria o social, todas esas personas somos agentes de cambio para mí. Lo que tenemos que lograr es trabajar el ego, que a veces me ha pasado con varios profesionales de otro tipo de escuelas, que salen con lo que digo yo, un librito, ¿no? Porque muchas carreras salís con, bueno, para que tal persona responda al patrón del sistema, ¿sí? Lamentablemente es así, tiene que cumplir con tales y cuales encuadres, ¿no? Entonces, toda persona que no cumple con ese encuadre no está bien psicológicamente, no está bien, no entra, digamos, dentro del esquema que el sistema nos quiere vender. Yo trabajo desde otra forma. Yo trabajo verdaderamente dando la respuesta a la necesidad de la gente. Por eso los invito a que cuando ustedes realicen un proyecto social, lo primero que tienen que ver es lo que la persona está necesitando. Y esa necesidad no tiene que ver, ¿sí?, con lo que yo creo que necesita, sino con la cultura, el contexto social, la realidad que vivió, que muchas veces no es la misma, aunque vivamos en el mismo barrio, en el mismo sector. Los padres que tuvo, quien los crió, a veces no se criaron con los padres, uno se crió con mamá y papá, el otro se crió con los abuelos, entonces la realidad va cambiando, quizás los valores son los mismos, pero al tener esta diferencia de haber sido criado por abuelos, tienen esta cuestión generacional y hay un choque muy grande. No es lo mismo haber sido criados con padres que te llevan solamente 20 años de diferencia de haber sido criado con personas que te llevan 40, 50 años de diferencia. Hay una cuestión histórica, ¿sí?, que por más amor que se les tenga a los nietos y se los críe como hijos, hay un choque generacional porque la realidad es que hay una brecha, digamos, de años muy grande. Asumir la responsabilidad de algo que vos no te habías planteado también genera, digamos, un choque que por más que uno diga, bueno, sí, los abuelos tienen los mismos valores que nosotros, a veces genera en el adolescente o en el niño este choque generacional, tal conflicto, digamos, que los valores no son transmitidos como si quizás mi mamá me los transmitió porque hubo más una cercanía, hubo otro tipo de comunicación, porque no había tanto, digamos, choque generacional. Entonces, volviendo otra vez a esto que les decía, todas estas cosas que les planteo es lo que hace que lo que yo pienso que el otro necesita muchas veces no sea lo que el otro verdaderamente necesita. Primero, entonces, dejar de lado el ego, ¿sí? Dejar de lado abandonar toda idea o preconcepto, ¿sí? Todo prejuicio que les van a surgir constantemente. El tema es a través de siendo sincera con uno mismo y verdaderamente trabajar el ego. No es, bueno, listo, chau, me saco el ego, ya está, lo trabajé, medité,
no sé, hice un curso y estoy en otros... No, el ego está, es parte del ser humano, es algo que está constantemente. Lo que tenemos que hacer es, bueno, uy, me surgió este conflicto. A mí me ha pasado, por ejemplo, de darme cuenta de prejuicios que tenía cuando me encuentro con la situación, ¿no? Yo me creo súper resuelta, una persona abierta, que por el conocimiento que tengo no juzgo, pero bueno, o sea, me he encontrado frente a situaciones en donde, wow, el peso de la educación que tuve o los preconceptos que me han transmitido están ahí en el subconsciente y aparecen frente a estas situaciones, ¿no? Qué sé yo, en el caso de los abortos, que uno, bueno, quizás no entra en la discusión, pero bueno, cuando te encontrás con un proyecto social o con una situación en donde tenés que acompañar esta necesidad, bueno, ahí surge, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Es una víctima, no es una víctima? ¿Quién es la víctima? ¿El niño, la mamá? Pasan todas estas cosas. Lo que hay que poder es trabajarlo en lo personal, de decir, bueno, esto es mío, ¿no? Esto es algo que puedo pensar distinto a la persona con la cual estoy trabajando socialmente, pero no me impide a mí dar respuesta a lo otro que estoy buscando, que es acompañarla, ayudarla con su realidad. Y para poder ayudarla con su realidad y lograr este objetivo, primero tengo que conocerla. Por eso es muy importante. Volvemos a lo mismo. Primero quizás hacer un trabajo de investigación o en paralelo, como ustedes puedan y puedan dedicarle tiempo, en las redes sociales, internet, ¿sí? A través de buscar otros tipos de proyectos. Si quieren, después veo y les comparto las diferentes páginas que comparten proyectos sociales. Hay organizaciones como UNICEF, como la ONU, como estas organizaciones grandes que están constantemente compartiendo noticias sobre proyectos sociales. Y después hacer el trabajo de campo propiamente dicho, porque obviamente que este proyecto social, si se realiza en otro país, por más que sea muy lindo, que sea muy perfecto, que sea muy bonito, que esté muy bien financiado, está dando respuesta a la necesidad de ese sector. O quizás se hizo en base a la idea de una persona con este preconcepto de que se necesitaba esto y no en base a la necesidad de ese sector. Entonces, primero, bueno, poder nutrirme de eso. Yo lo hago en primera instancia, digamos, como para tener más herramientas para salir al campo. Y después, bueno, ir a conocer la realidad. En el caso mío, ¿cómo hago este trabajo de campo? Me encanta, porque soy así, soy una persona muy sociable, me encanta hablar con la gente, me encanta conocer otras realidades. Siento que mi trabajo tiene que ver con eso, mi misión tiene que ver con eso, conocer. Qué sé yo, cuando hago trabajos en un barrio, bueno, en principio, dependiendo si me contrato una organización, lo primero que hago es el trabajo de investigación de cuál es la necesidad que tiene la persona que me está contratando. Que siempre les explico, la necesidad de quien me está contratando a veces no es la misma necesidad de quien verdaderamente va a ser el usuario del proyecto, ¿sí? Que es lo mismo que les contaba antes. Entonces, bueno, primero lo que hago es hacer como un contrato verbal y si se quiere escrito. Esto si trabajan en conjunto con otras personas, charlenlo entre ustedes. Esto es como trabajar el ego, bajar las expectativas, entender que la idea puede ser muy bonita, pero bueno, hay que ver si verdaderamente es lo que se necesita. Luego trabajo con las personas que están dentro de la organización, ¿sí? A ver qué opinan, si verdaderamente son cercanas y conocen el proyecto, ¿sí? Porque eso también me habla de la comunicación que tienen las personas entre ellas, ¿sí? Esto es más que nada si, por ejemplo, ustedes el proyecto lo quieren hacer, supongamos, acá hay uniones vecinales, ¿sí? Cada barrio tiene un centro en donde hay diferentes actividades, algunas privadas, otras municipales, a veces se alquila el salón para hacer actividades sociales. Entonces uno se puede acercar a estos lugares y decir, bueno, yo quiero desarrollar un proyecto, estoy haciendo un trabajo de investigación, ¿ustedes qué creen que necesitaría
¿no es cierto? El barrio. Yo quiero, no sé, como les decía al principio, trabajar con la adolescencia porque veo que, bueno, hay mucha agresividad en el barrio, o hay mucho consumo y me interesa, digamos, trabajar con eso. Me acerco a esta organización, ¿sí? A veces lo que hago es acercarme a todas las instituciones. ¿Qué pasa? En ese barrio hay un centro vecinal, hay una escuela, hay una primaria, una secundaria, ¿sí? Y después, la parte que más me gusta, yo tengo hijas chiquitas, es ir a las plazas. En las plazas, bueno, llevo a mis niñas y aprovecho para charlar con los vecinos. Les cuento un poco lo que hago, qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi idea. Bueno, que me cuenten, digamos, un poco cuál es su punto de vista, si sí, si no, que no, acá en realidad la gente te dice, no, acá en realidad lo que necesitamos es esto. Obviamente salen todos estos mitos o prejuicios de la sociedad también, por ejemplo, no, acá se necesita más policía o más fuerza, digamos, de seguridad, para los que están en otros países, acá le decimos policía. Eh, entonces, bueno, también esto, ¿no? De la violencia con más violencia, eso también nos va dando datos de cómo se solucionan las cosas en el barrio, o cuáles son las realidades de las personas que están en el sector. Este es el trabajo de campo que yo hago. Después lo que suelo hacer es como un pequeño introducción al proyecto social, que son clases abiertas para todas las personas, que les permita, bueno, conocer mi trabajo la prevención, bueno, cuáles son los derechos sociales, qué se hace ante una situación de violencia, qué se hace ante una situación de consumo, cuáles son las instituciones a las cuales yo puedo recurrir, porque si yo estoy buscando dar respuesta a esta necesidad para prevenir, quizás, por ejemplo, ¿no? Sigamos con el ejemplo puntual. Quiere decir que yo detecté que esta necesidad está. Entonces, bueno, obviamente no me puedo yo poner a trabajar con todos los aspectos. Pero en mi caso en particular lo que me gusta es decir, bueno, o sea, vamos a poner una alerta, ¿no es cierto?, en el barrio, de que esto está sucediendo y que todos, ¿sí?, somos responsables y todos podemos hacer algo para ayudar. Esa clase o esa charla también me permite conocer quiénes dentro del barrio están interesados en trabajar son como socios estratégicos, se le dice en emprendedorismo. Son esos socios estratégicos, esas personas que van a estar presentes y van a acompañar el proyecto social, directa o indirectamente, porque verdaderamente tienen la necesidad de dar respuesta a el mismo conflicto. Entonces esta charla que es abierta, que se difunde, que se intenta que se acompañe a través de las instituciones con las cuales hicimos los trabajos de investigación, que puede ser la salita del barrio, pegando algún tipo de propaganda, ¿no? A veces lo que hago es, bueno, o sea, si ya hay algo escrito, por ejemplo, si en el caso de acá, en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que es público, tiene material sobre prevención de violencia en la familia o prevención de consumo, voy, les cuento lo que estoy haciendo, les pido material, les pido si tienen, muchas veces ellos ya tienen impresos todo lo que es material gráfico. Esto es para también parte de la planificación económica, ¿no? Que necesito y que, ¿cómo se llama? Y que puedo ir yo consiguiendo, digamos. Pero bueno, eso también les voy a contar más adelante. Entonces, bueno, busco esto. Muchas veces hay, por ejemplo, bueno, panfletos en donde qué hacer, a qué número llamar. Acá existe, por ejemplo, el 112, el 101 y el 140 en lo que es violencia familiar. Diferentes instituciones, números de teléfono que intervienen frente a la situación que ya está ocurriendo, ya sea de violencia, de consumo, ¿sí? En estas charlas que doy, también, como les decía, me sirve como material de investigación porque sale muchísimo. Ya trabajas directamente con la persona que esté interesada, que capaz tiene muchísima más información que la persona que agarraste en una institución y no estaba informada, o agarraste en la plaza y en realidad no está interesada en el tema.
Entonces, en este caso, esto ya les digo, les transmito mi experiencia que he ido desarrollando a lo largo de estos años, ya no recuerdo cuántos, 8 o 9 años, sí, creo que sí, de desarrollar proyectos sociales. He desarrollado entre un promedio de por lo menos 3 proyectos sociales por año. Y es lo que a mí me ha servido y lo que ha logrado, digamos, que los proyectos continúen en el tiempo. En el caso mío, no sé si por error o no, eso lo estoy evaluando. Por lo general los hago, los dejo funcionando y no participo más. Si estoy en contacto como asesora o las personas que quedan a cargo de los proyectos sociales, que ya le digo son estos socios estratégicos que después son los que se comprometen a seguir con el proyecto, los siguen y bueno, ellos saben que si yo me necesitan estoy y estoy al tanto y a veces se comunican conmigo, pero por lo general una vez que hago el proyecto social no lo continúo, hago solo el proyecto y la planificación. Después obviamente la vida te va volviendo a juntar o a encontrar o con las personas, ¿no es cierto?, que siguen con el proyecto. Pero bueno, o sea, soy de desapegarme muchísimo de estas creaciones. Eh, Creo que son aportes, digamos, que no son míos, por más... Esto de trabajar el ego sirve también para esto, ¿no? O sea, no es mío, es un aporte. Entonces, bueno, me ha permitido esto de decir, bueno, lo hago, lo planifico, lo armo y acá está, llévenlo adelante ustedes.